Muy bien, jóvenes, para hoy, continuando con el desarrollo del curso, el tema que corresponde que desarrollemos es circunferencia trigonométrica. Este tema lo vamos a trabajar en dos partes. La segunda parte lo veremos el siguiente miércoles. Hoy vamos a ver lo que es línea seno, coseno y línea tangente. Bueno, aquí es justamente el contenido de la clase de hoy. Primero que nada, vamos a definir lo que es una circunferencia trigonométrica. Como había estado mencionando, ver lo que es la línea seno, línea coseno y línea tangente. Repito, las otras tres líneas lo vemos en la siguiente clase. El objetivo de nuestra sesión nos dice que al finalizar, tú vas a estar en condiciones de identificar y aplicar lo que son las líneas trigonométricas y sus aplicaciones en diversas situaciones que se te presentan. Es una pequeñísima introducción. Vamos entonces al desarrollo de la parte teórica. Vamos a definir lo que es una circunferencia trigonométrica. Primero, obviamente, que todo esto va a estar en nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Recordemos, el eje X es el eje de las abscisas y el eje Y es llamado el eje de las ordenadas, ¿no? El punto de intersección de ellos, que son perpendiculares, es llamado el origen de coordenadas. Entonces, nos dice que la circunferencia trigonométrica es aquella circunferencia donde su centro está ubicado en el origen de coordenadas, aquí, y su radio equivale a una unidad. Ya sabes que esta unidad puede estar representando cualquiera de las unidades de medidas de longitud que conocemos, que puede ser el metro, pues, ¿no? Un sistema internacional es el metro, pero bueno, ahí tenemos magnitudes derivadas, que en este caso son kilómetros, decámetros, hectómetros, ¿no? Y esta circunferencia trigonométrica nos sirve justamente para poder representar lo que son las líneas trigonométricas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos de esta circunferencia trigonométrica a tener en cuenta? Primero, su centro, que está en el origen de coordenadas, que esto ya lo mencionamos. Segundo, hablar sobre el origen de arcos. El origen de arcos es el punto de intersección entre la circunferencia y el semieje X positivo. O sea, nos referimos a este punto de color rojo aquí. Ahora, como el radio es una unidad, ya sabes que aquí la abscisa para este punto va a ser 1, y como está ubicado en el mismo eje X, su ordenada vale 0, ¿no? Que es lo que ya tenemos señalado aquí. Luego tenemos el origen de complementos, que resulta ser la intersección de la circunferencia con el semieje Y positivo, que sería este punto que está aquí, cuyas coordenadas, ¿no? Como está en el eje y el radio es 1, entonces es 0,1. También tenemos lo que es el origen de suplementos, que es este punto de acá, intersección entre la circunferencia y el semieje X negativo, ¿no? Y sus coordenadas, sabiendo que es el radio 1, pero estamos en el eje X negativo, esto de acá sería su abscisa -1 y su ordenada es 0. Luego tenemos lo que es el arco, pues, ¿no? Un arco, ¿no? Entonces aquí eh, vemos que en este caso el arco lo originamos justamente acá en A, que es el origen de arcos, y este arco puede estar en sentido antihorario o en sentido horario, ¿no? En cualquiera de los dos sentidos. ¿Ya? Entonces vamos a decir que este arco, hasta aquí es el arco de medida teta, y este punto P de aquí va a ser llamado lo que es el punto extremo del arco, en este caso AP de medida teta. Ahora, como todo punto en el plano, tiene sus respectivas coordenadas y estamos colocándole que este extremo del arco, sus coordenadas sean X, Y. Posteriormente vamos a decir quién es X y quién es Y en función del arco.
Luego, lo que es la ecuación canónica de la circunferencia, ¿no? Como tú sabes, es parte de geometría, todos los puntos que pertenecen a la circunferencia satisfacen una ecuación algebraica, pues, ¿no? Que en este caso resulta ser la siguiente, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado igual a su radio, que es 1 al cuadrado, ¿no? Ya que su centro está en el origen de coordenadas, ¿no? Bueno, hasta acá ya conocemos lo que es la circunferencia trigonométrica y sus respectivos elementos. Vamos con la línea seno. Nos dice que es la ordenada, o sea, la componente vertical del punto extremo del arco. Vamos a explicar por qué esto es así. Entonces, yo represento mi arco. El arco puede estar en sentido antihorario o en sentido horario, igual cumple, ¿ya? Entonces, primero comenzamos en sentido antihorario con este arco de medida teta. Ubicamos el punto extremo del arco y sus coordenadas son x, y. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que este seno es la ordenada de este punto extremo. Entonces, te está diciendo que el y que está aquí es el seno del arco teta. Esto nosotros lo podemos verificar de esta forma, ¿no? Entenderlo así. Mira, que yo voy a trazar de esta manera un radio, bueno, así, que contenga el punto extremo del arco. Entonces nosotros podemos ver a teta como un ángulo en posición normal, que es lo que hemos visto en la semana número 5, ¿no? Ya, entonces viéndolo de esa manera, tú sabes muy bien que para hallar el seno, tú lo que tenías que hacer es conocer las coordenadas de un punto en su lado final y justamente vamos a trabajar con P. Entonces, calculaba lo que es el seno. En este caso, calculo lo que es el seno. Y el seno es la ordenada del punto sobre el radio vector. Pero este radio vector es justamente 1 porque estamos en una CT, pues, ¿no? Entonces, por eso es que esto nos queda así, Y sobre 1, lo que finalmente nos lleva a que Y, pues. Entonces, por eso es que este Y es justamente el seno del arco teta. Y no importa en qué cuadrante esté, siempre va a ser así. Ojo, ¿no? Ahora, geométricamente, ¿no? Porque a veces nosotros necesitamos hacer una representación geométrica de las cosas. Si, por ejemplo, eh, mm, yo tengo acá las coordenadas de este punto, vamos a suponer que sea 3, menos 2. ¿Ya? ¿Cómo ubico esto? La axis, ¿cómo lo ubico? La abscisa lo ubico moviéndome horizontalmente. Como dice 3, me muevo hacia 3 unidades hacia la derecha, hacia acá. Como dice menos 2, significa que me tengo que mover, pero 2 unidades en la vertical hacia abajo, ¿sí? Porque es menos 2 a la parte negativa. Entonces aquí sería menos 2. Entonces, si yo quiero representar, porque esto es una representación nomás, el valor de la ordenada, ¿ya? El valor de la ordenada, en este caso, tengo que ver en qué sentido me moví, si hacia abajo o hacia arriba. En este caso, la flechita la orientación es hacia abajo. Entonces, yo lo hago mediante una flechita vertical, apuntando hacia abajo, justamente hacia el punto. Esto de aquí me estaría indicando hacia acá cuál es ese valor de la ordenada, que en este caso es menos 2, ¿no? Ahora, si el punto hubiera sido de coordenadas 3, digamos aquí, 3,2, 3,2. Bueno, pues en ese caso, eh, el valor de la ordenada, ya sabes que como es 2, aquí hemos tenido que movernos 2 unidades, pero hacia arriba, por lo tanto, una representación geométrica sería mediante una flechita orientada hacia arriba, pues, ¿no? ¿Se entiende la idea? Así. Entonces, para representar geométricamente lo que es la ordenada,
lo que vamos a hacer es siempre usar una flechita vertical señalando hacia arriba, orientado hacia arriba, o orientado en este caso hacia abajo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí, en nuestra situación en la que estamos acá, ya yo borro esto porque esto ya lo hemos deducido porque es así. Entonces, si yo quiero representar el valor de la ordenada, ya sabes que tiene que ser mediante una flechita vertical. Ahí está. Y esto me estaría indicando, ¿no? Esa flechita vertical me estaría indicando hacia dónde estaría llegando el valor de la ordenada, que sería hasta acá. Y esta ordenada ya sabemos que es el seno de θ, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, en algunos ejercicios que es en acá, prácticamente la mayoría, yo lo que voy a necesitar es justamente conocer la longitud de este segmento, porque este segmento, o esta flechita, su magnitud, ¿no? Su magnitud. ¿Y cómo lo hallo? Bueno, pues entonces, obviamente, que en el caso particular de acá, tú me vas a decir, ah, profe, su longitud de esto es 2 unidades. En el caso de aquí, tienes que tener cuidado, no me vas a decir que su longitud es menos 2 porque una longitud no puede ser, en este caso, negativa, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de cosas, lo que se hace es tomarle el valor absoluto, menos 2 y esto ya te va a resultar 2. Y ya, pues entonces sería 2 unidades, ¿no? Entonces, por eso aquí, porque puede darse el caso en que esté hacia abajo, bueno, en el caso de arriba, bueno, ahí siempre va a ser positivo, ¿no? Pero para la parte baja ahí hay que tener cuidado. Por eso es que de forma general, si yo quiero expresar la longitud de este segmento vertical, esto estaría dado por el valor absoluto de la ordenada. Pero la ordenada es el seno, por eso es que la longitud de esto queda valor absoluto del seno, de θ, que es en este caso. Ya posteriormente se resuelve el, el valor absoluto, pero eso lo tienes que hacer, ¿no? En el momento que estás resolviendo el ejercicio, lo puedes hacer mentalmente si tienes práctica, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo el valor absoluto? Bueno, así, ¿no? Como θ está en el segundo cuadrante, el signo del seno en ese cuadrante es positivo. Entonces, ya de la definición de valor absoluto, si el argumento es positivo, te dice que el valor absoluto de ese argumento te queda el mismo argumento. O sea, te va a quedar el mismo seno de θ. Así está. Ahora, vamos a ver el caso, el ejemplo, en el que el arco sea en sentido horario. Vamos a poner hacia acá. Es análogo. Ubicas el punto extremo, aquí está. Y de igual manera se cumple que su ordenada, en este caso el y, es el seno del arco θ, del arco alfa, que es en este caso. Aquí está. Y si quieres representar el valor, ya sabes que como la ordenada en este caso está por aquí, tengo que moverme hacia abajo, entonces geométricamente se representa mediante una flechita orientada hacia abajo. Ahora, yo quiero la longitud de este segmento, ya sabes que lo que tengo que hacer es tomarle el valor absoluto a la ordenada, que es el seno de alfa. Y luego resolvemos ese valor absoluto, ¿no? Entonces yo escribiría aquí que el valor absoluto del seno de alfa va a ser igual. Entonces, ahora sí, como alfa está en el cuarto cuadrante, en ese cuadrante el seno es negativo. El seno es negativo ahí. Por lo tanto, si el argumento es negativo, que te dice la definición del valor absoluto, esto queda multiplicado o es igual a menos el argumento, o sea, menos seno de alfa. Entonces la longitud de este segmento quedaría como menos seno de alfa. ¿Ya? Esa es la idea. Ojo, de esa manera vamos a trabajar los ejercicios. ¿Ya? Ahora, la circunferencia trigonométrica también se usa para ver lo que es la variación del seno y del coseno, de la tangente, en realidad de todo, ¿no? En este caso vamos a ver cómo usamos la circunferencia para determinar todos los valores que puede asumir el seno. ¿Ya? Entonces, todos los valores que asume el seno es cuando el arco hace una vuelta completa.
¿no? Ahora, para de repente el gráfico no se vuelva muy engorroso, lo que se opta por hacer es trazar una recta paralela al eje Y, que es esta recta de color amarillo, y hacia allá se van a reflejar los valores del seno. Entonces, si el arco hace un recorrido aquí, en esta parte, en este cuadrante, los valores del seno geométricamente estarían representados mediante estas flechitas verticales, como puedes percatarte acá, ¿no? Si el arco toma una medida hasta aquí, bueno, el valor del seno está acá. Y si toma una medida hasta acá, el valor del seno está acá. Así sucesivamente, ¿no? Todo este recorrido está tiene el valor del arco. Y si toma hasta acá, el valor del seno. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que el seno va tomando todos estos valores de acá, ¿no? Esos son todos los valores que va asumiendo en este caso lo que es el seno, ¿no? Hacia acá, acá, así, de aquí también, hasta que llega aquí, y ya luego de aquí el valor del seno vuelve a disminuir, porque a medida que va haciendo todavía todo este recorrido de acá, el seno va tomando también distintos valores, ¿no? Cuando haga este recorrido así. Entonces esos valores geométricamente acá en la circunferencia se representan aquí, ¿no? De igual manera, todos estos valores se van reflejando hacia acá, así, hacia acá, y como puedes darte cuenta, así, así sucesivamente. Y bueno, pues por acá también, o sea, prácticamente es todo ese mismo intervalo hasta aquí, ¿no? Desde aquí hacia aquí. Y ahora sí, cuando el arco hace ese recorrido aquí en el tercer cuadrante, acá, bueno, de igual manera, luego los valores del seno ahora están así, geométricamente representados mediante estas flechitas hacia abajo y en el cuarto cuadrante igual, ¿no? Entonces de acá vemos que valores del seno van obviamente cayendo por aquí, aquí por aquí, hasta que tiene un tope final hasta acá. Entonces entendemos que acá el seno tiene un máximo valor, que es aquí, 1. ¿Por qué 1? Pues lo toma en el arco pi medio, ¿no? Seno de pi medio es 1. Hasta ahí queda. No pasa. Y tiene un mínimo valor, que es justamente aquí. Y es seno de 3 pi medios, que es menos 1. Ahora, ¿qué pasa si sigue dando más vueltas? Si sigue dando más vueltas, va a seguir cayendo siempre entre menos 1 y 1. No se va a salir de ahí, no importa si da 10.000 vueltas. En esas 10.000 vueltas los valores del seno siempre van a estar aquí en este intervalo. No se va, el seno no toma un valor mayor por más que el ángulo sea excesivamente grande o excesivamente pequeño. Entonces de aquí concluimos que el seno, de forma general, va a tomar siempre valores mayores o iguales que menos 1, menores o iguales que 1. En los otros casos es análogo, joven. En los otros casos es análogo. Vamos a ver ahora lo que es la línea coseno. ¿Por qué aquí era menos seno de alfa? Allá. Recordando la definición de valor absoluto, el valor absoluto de A te resulta el mismo A cuando el A es mayor o igual que cero. Y el valor absoluto de A va a ser igual a menos A cuando ese A es menor que cero. Esa es la definición. Entonces, en este caso de aquí, como alfa está en el cuarto cuadrante, el seno de alfa es negativo. Entonces, el valor absoluto del seno de alfa, asumiendo de que A es el seno en este caso, te quedaría como menos el A, o sea, te quedaría como menos C. ¿Por qué? Porque el seno es negativo.
El seno es negativo, aquí lo coloqué, es negativo. Pero como en este caso el seno de teta, por estar teta en el segundo cuadrante era positivo, por el valor absoluto te queda el mismo valor A. Porque cuando A es positivo te dice que el valor absoluto te resulta el mismo A. ¿Queda ahí claro? Ya, ok. Bueno, ahora veamos la línea coseno. De igual manera, partimos de una circunferencia trigonométrica, representamos un arco primero en sentido antihorario, ubicamos su punto extremo, y ahora, de acuerdo a lo anterior, la ordenada era el seno del arco, de este punto extremo del arco. Ahora, la abscisa de ese mismo punto extremo llega a ser el coseno del arco. De igual manera, si quieres corroborarlo, trazamos esto y esto lo ves a teta como un arco en posición normal. Ya sabes que aquí el R es 1. Entonces, si tú calculas el coseno ya sabes que se hallaba trabajando con este punto que está en el lado final, abscisa sobre radio vector. Entonces sería X sobre 1. Pero entonces esto que te da X. Entonces efectivamente dices, profe, sí, el X es el coseno del arco. Así lo verifica, ¿no? Ahora, eh, basándonos también en nuestra idea, ¿no? Ya esto rápido nomás. Cuando tú representas, digamos, este punto de aquí, de coordenadas -1,2. Ya, entonces, en este caso, ¿qué has hecho? Para representar la abscisa, como es negativo, te has movido hacia la izquierda, -1. Y para la ordenada, en este caso, ya sabes que verticalmente hacia arriba 2. Ahora, si hubieras representado este punto de aquí de coordenadas 3,1, te hubieras movido 3 unidades hacia la derecha y una unidad hacia arriba, ¿no? Una unidad hacia arriba, que sería por aquí. Ya. Entonces entendemos que para la abscisa yo me muevo horizontalmente. Entonces, si yo quiero representar geométricamente el valor de la abscisa, lo tengo que hacer mediante una flechita horizontal, en este caso orientado hacia la derecha, y en el caso de acá, orientado hacia la izquierda, porque la abscisa es negativa, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por eso es que aquí, si yo quiero representar el valor de la abscisa de este punto P, tengo que hacerlo geométricamente esa representación, mediante una flechita horizontal, ¿no? Y esa flechita horizontal justamente me da el alcance del valor de la abscisa, de la que tanto me he movido, pues, ¿no? Hasta acá. Ahí está, ¿no? El X. Estamos. Ahora, igual forma que en la anterior se analiza. Si yo quiero hallar la longitud de este segmento, tú me vas a decir, profe, acá es 3 unidades, pero que en el caso en el que sea negativo, siempre a veces hay confusión. Entonces, por eso es que es lo que se hace de forma general, se coloca valor absoluto, en este caso a la abscisa, ¿no? Valor absoluto de 3 unidades y acá sería valor absoluto de -1 unidad. Y ahí ya te aseguras de que eso sea siempre positivo porque estás hablando de longitud. Entonces, de igual manera, yo quiero la longitud de este segmento, entonces sería el valor absoluto de la abscisa, que es el coseno. Y como ya sabes, hay que resolver luego ese valor absoluto. Pero eso es rapidísimo ya, porque ya tienes la idea cómo se hace. Θ está en el segundo cuadrante y el coseno ahí es negativo, ¿no? Entonces eso lo puedes hacer hasta mentalmente. Entonces, como es negativo, ya sabes que por definición de valor absoluto eso va a quedar como menos coseno de θ, ¿no? O sea, por eso es que cuando yo tengo valor absoluto de -1, como -1 es negativo, entonces esto va a quedar menos en -1. Y por lo tanto esto queda 1. Se vuelve positivo. En otras palabras, esto es lo que está sucediendo aquí.
¿no? Ya, entonces, luego, ¿qué pasa si el arco está en sentido horario? No cambia, todo es lo mismo. Vamos a suponer este arco alfa, ubica su punto extremo. Entonces la abscisa es el coseno del arco. Alfa de igual manera, ya eso está verificado. Ahora, si yo quiero la longitud de este segmento horizontal, eso está dado por el valor absoluto de la abscisa, o sea, valor absoluto del coseno del arco. Esta es la longitud. La longitud no tiene nada que ver con la coordenada. La coordenada no se analiza el signo, se coloca nomás. O sea, en otras palabras, ya con lo que hemos visto en la PPT anterior, si yo quiero las coordenadas de este punto, sus coordenadas ya las conozco. ¿Quién es la abscisa? Coseno. Escribes coseno de alfa. ¿Y quién es la ordenada? Ya sabemos que es el seno. Y escribo seno. Listo. Ya sabes que las coordenadas pueden ser positivas o negativas también, sus componentes. Ahí yo no tengo que analizar ni colocar valor absoluto. Nada, ahí no se escribe. Esto es coseno y este es seno. Listo. ¿Dónde sí coloco el valor absoluto? Cuando quiero expresar longitud, porque una longitud siempre tiene que ser positiva, por eso es que ahí coloco valor absoluto. No se vayan a bloquear luego y me estén colocando acá valor absoluto. Ojo, quede claro. Entonces, como la longitud no puede estar así expresada con valor absoluto, al final vas a tener que resolver, pues, ¿sí? Ya, entonces aquí escribo valor absoluto del coseno de alfa igual. Ya, entonces, a ver, como alfa está en el cuarto cuadrante, el coseno ahí es positivo, pues. El coseno ahí es positivo. Entonces, como coseno de alfa es positivo, entonces el valor absoluto te queda el mismo coseno de alfa, pues. Es lo que te dice la definición de valor absoluto. Y hasta ya tendrías la longitud del segmento. Ahora, de forma análoga, como vimos para el seno, se utiliza la CT para poder hacer la variación del coseno. Entonces, para obviamente sea más visible todo esto, ahora vas a trabajar con una línea paralela al eje X. ¿Sí? Entonces, si el arco hace todo su recorrido así, por todo este cuadrante que vemos acá, de esta manera, así, ¿no? Entonces los valores del coseno ya sabes que se van representando mediante flechitas horizontales, que es la que tenemos acá, ahí está, ¿ves? Eso es lo que estamos viendo ahí. Bueno, entonces todos estos valores, mira, lo vamos reflejando hacia acá, de esta forma, así, ¿no? Y esto de aquí, ¿no? Esto ahí está, el valor de aquí también, así, ahí está, aquí, ahí están los valores del coseno, ahí, y aquí, pues. Entonces, como esta recta es paralela al eje X, ya sabes que aquí está el cero. Los valores positivos están a la derecha y los negativos hacia la izquierda, ¿no? Igual, ahora si el recorrido lo hace acá en este cuadrante, de pi medios a pi, ya bueno, todo esto sería, pues, ¿no? Así, de esta manera, y un poco más rápido, no va a faltar el tiempo. Así, de esta manera, entonces los valores del coseno van, va tomando valores aquí, ya valores negativos, acá toma el coseno, y efectivamente, pues, ¿no? Porque cuando el arco está en el segundo cuadrante, el valor del coseno es negativo, pero no va a sobrepasar de acá. De aquí más atrás no se va, hasta aquí nomás, porque ya luego nuevamente el valor del coseno comienza a aumentar de pi a 3 pi medio. Que a medida que reflejas acá los valores, mira, fíjate, van cayendo nuevamente por acá, así, hasta que vuelve a tomar el valor de cero, y cuando va al cuarto cuadrante, de igual manera, ahora comienza a tomar valores por aquí. Así, que es lo que estamos viendo aquí. Y entonces, vemos que el coseno tiene un mínimo y un máximo valor.
ese máximo valor acá y lo toma en 0 o en 2pi. Coseno de 0 es 1. Coseno de 2pi también es 1. Ahí está. Coseno de el mínimo valor lo toma en pi. Coseno de pi es menos 1. Entonces el coseno tomó valores aquí. Ya sabes que ahí en medio está el 0. Entonces, de igual manera, no importa qué tantas vueltas vaya a dar el arco, siempre el valor del coseno va a estar comprendido entre menos 1 y 1. Y a esta conclusión lo escribimos aquí. Muy bien. ¿Qué nos falta ver? La línea tangente. Para la línea tangente, yo tengo que trazar una recta que sea tangente a la circunferencia en el origen de arcos, que es este punto de aquí. Luego ya represento mi arco, vamos a suponer en este caso, en mi arco de media teta, ubico el punto extremo del arco. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar el radio que contenga el punto extremo del arco, así. Y este radio lo tengo que prolongar hasta encontrar intersección siempre con esta recta de acá. Entonces la prolongación de este radio lo tengo que hacer hacia abajo, hacia acá, así. Y esta prolongación intersecta a esta recta en un punto, como puedes darte cuenta ahí, ¿ya? Entonces esto lo vemos y aquí está. Ahora, este punto, su abscisa va a ser siempre 1, porque recuerda que como estás en una CT, hasta aquí el X vale 1, y cualquier punto que esté en esta recta, como es vertical, siempre su abscisa es 1. El detalle es quién es ordenada, y esa ordenada, ya esto está verificado por semejanza de triángulos y todo esto, ¿ya? La ordenada resulta ser justamente la tangente del arco, la ordenada. Este Y es la tangente del arco teta. Ojo, sin colocarle valor absoluto nada, el Y es la tangente del arco. Ahora, como yo quiero representar el valor geométricamente de la tangente, sería una flechita orientada hacia abajo. Esto ya sabes que se representa así la ordenada. Si yo quiero la longitud de este segmento, tengo que tomarle el valor absoluto a la ordenada, pues, porque es el segmento vertical. ¿Y quién es la ordenada? Tangente. Entonces, la longitud de esto es el valor absoluto de la tangente. Y ahí está. Ahora, si obviamente tú deseas, ya luego resuelves esto, el valor absoluto. Teta segundo cuadrante, la tangente es negativa, entonces esto, su longitud va a quedar como menos tangente de teta. Y ya lo resolviste, ¿no? El valor absoluto. Así de sencillo, igual, análogo a las anteriores. Profe, ¿siempre va a ser con esta recta? Sí, siempre va a ser, no vayas a trazar otra acá. Siempre va a ser respecto a esta de acá. Entonces, si el arco está en sentido horario, igual manera, ubicas el punto extremo, en este caso pues el arco alfa, y el radio va a ser el de acá y lo vas a prolongar y la intersección se va a dar acá. Ahí está. Este es el punto extremo. Este es el punto de intersección, perdón. Entonces ya sabes que su axis es 1 y su ordenada es la tangente del arco alfa. Ya luego hallas la longitud de este segmento vertical si caso se requiere, y ese es el valor absoluto de la ordenada, o sea, valor absoluto de la tangente de alfa. Entonces, en este caso, como alfa está en el tercer cuadrante, la tangente es positiva. Por lo tanto, el valor absoluto te queda como tangente. Siempre va a ser así. Y ya continúas resolviendo. De igual manera, esta representación sirve para que puedas hacer eh, la variación de la tangente. Te vas a dar cuenta que la tangente toma valores infinitamente grandes, infinitamente pequeños, ¿no? Entonces, o sea, todos los reales. Por ejemplo, acá, cuando el arco varía en el primer cuadrante, o sea, está haciendo todo este recorrido de aquí, así, los valores de la tangente van creciendo a medida que se aproximan a 90 pi medios. Mira,
Así, ¿no? Vamos a ver, el arco está por acá. Prolongo el radio, esa prolongación intersecta acá. Entonces el valor de la tangente es este. Y profe, si está por aquí el arco, entonces ya date cuenta que prolongo el radio y la tangente ya su valor ya es más grande. Entonces, profe, quiere decir que cuando se acerca a 90, casi a 90, mira, fíjate, ¿ves? La recta está así, casi vertical. Entonces, ¿dónde se va a dar la intersección? Bueno, me falta pantalla, pues, ¿no? Entonces va a ir hasta más arriba de tu techo si lo prolongamos. ¿No? Y cuando ya está muy cerca, muy cerquísima, 90, esta recta ya es casi perpendicular ya. O sea, prácticamente esta y esta son paralelas. Casi ya no va a haber intersección. Entonces, y cuando es ya 90, son paralelas. Entonces nunca hay intersección. El valor de por eso de la tangente, ahí se entiende que se va hasta el infinito. ¿No? ¿Se entiende la idea, no? Ya está. Ahora, y profe, entonces tangente pi media, por eso tangente de 90 no existe. No existe. Simplemente se dice que es infinito. No existe. Y ahora, ¿qué pasa si varía en el tercer cuadrante? Los valores también de la tangente son positivos y se van hasta arriba, pues, ¿no? Por ejemplo, si está aquí, prolongo el radio, pero ya no voy a prolongar hacia abajo, tiene que ser hacia acá para encontrar intersección. Acá está el valor de la tangente, ¿ves? Ya se acerca a 3 pi medio, mientras más se acerca a 3 pi medio, más grande va siendo el valor de la tangente. Igual manera, se acerca a 3 pi medio, se dispara hasta el infinito. Y en el segundo cuadrante, fuera así, estuviera aquí, mira, prolongo el radio y ahora lo intersecta acá. O sea, el valor de la tangente aquí es negativo. Se aproxima a pi, se hace cada vez más pequeño, o bueno, más en sentido de negativo, a medida que se aproxima a pi, el valor es mayor. ¿Por qué? Porque se va acercando al cero, ¿sí o no? En los negativos, el número mayor es el que está más cerca del cero, ¿sí o no? Ya, entonces, y así, igual en el cuarto cuadrante, ahí está, ahí representamos, ahí mira, acá prolongo el radio, aquí está el valor de tangente, es negativo. Aquí está. Entonces, como puedes darte cuenta, no hay un límite inferior, ni tampoco hay un límite superior para la tangente. Hace todo el recorrido de la tangente, a medida que se aproxima a pi medio, a medida que se aproxima a 3 pi medio. Entonces, ya acá concluimos que la tangente puede tomar cualquier valor real. Y esto es simplemente lo que escribimos aquí, pues, ¿no? Y obviamente acá señalando de que teta no toma esto. ¿Quiénes son estos arcos, profe? Estos arcos son los cuadrantales del eje Y, de forma, escrito de una forma general, ¿no? Por ejemplo, aquí, 2k más 1 por pi sobre 2, si k es 0, te queda 1 pi medio. Si k es 1, 3 pi medio. Y así, ¿no? O sea, estos arcos no está definido ahí la tangente. Pero a pesar que no está definido acá, igual la tangente toma valores reales, pues, ¿no? No tiene un límite inferior ni superior. Y eso tiene que quedar claro. Muy bien, jóvenes, hasta acá la teoría. Ahora vamos a aplicar todo esto que hemos explicado en los ejercicios. Si lo hacemos correctamente, los ejercicios ya lo vas a ver que son bien sencillos, nada complicado. Mira, por ejemplo, este problema uno es recontra sencillo. Dice, en la figura C es la circunferencia trigonométrica. Si AB, todo desde aquí hacia acá, dice es igual a 2 veces BC. BC es este de acá. Luego me dice que AC es, este es el símbolo de perpendicular, ¿no? A OB, que es el de acá. Hay el área de la región sombreada. Ya, bueno, entonces, aquí es 90. Tú de geometría sabes muy bien lo siguiente. Eh, como esta es una cuerda perpendicular al diámetro, entonces tú dices, ah, profe, este y este son iguales, ¿no? Ahora, como por dato, te han dicho que desde B hacia A es el doble de B hacia C.
Entonces, esto quiere decir que desde A hacia este punto también es palito. Para que todo esto sea el doble de esto. En otras palabras, estos de aquí, estos segmentos tienen las mismas longitudes, ¿no? Ahora, cuando tú tienes un triángulo, lo más recomendable para que haya su área, vas por la parte sencilla, base por altura sobre 2, ¿no? Ya si no tienes solución de esa manera y está muy complicado, utilizas otras herramientas. Y ahora, pero cuando vas a utilizar eso de base por altura sobre 2, obviamente no vas a colocar como base a OC, pues. ¿Por qué? Porque OC está de forma diagonal y es muy complicado a veces hallar su longitud. Y peor, ya bueno, y vamos a suponer que lo hallaste, pero no vas a su altura va a ser como es obtuso, su altura va a estar por acá. Estás complicándote más la. Entonces la recomendación básica ahí es que cuando tú vas a hacer base por altura sobre 2, ese lado que vas a considerar como base, que esté sobre uno de los ejes, o sea, que esté sobre el eje X o sobre el eje Y o paralelos a ellos. Entonces acá la base tiene que ser el AC, porque es paralelo al eje X. Y así lo vas a poder hallar de forma más sencilla. Y claramente la altura es el OB. Ya está, entonces tengo que hallar AC y OB, ¿no? Esas son las recomendaciones. En este caso es evidente, pues, ¿no? Puede que en otros casos no sea tan evidente y ahí, bueno, usa siempre la recomendación dada. Ya, entonces vamos a hallar estas alturas y la base. Ahora fíjate, el punto extremo del arco está aquí. El arco viene desde aquí y se ubica aquí. Este es su punto extremo. Ahora, esto ya lo hemos visto en teoría. Este de aquí es un segmento perpendicular que sale del punto extremo del arco. Entonces ya sabemos que ese segmento perpendicular de forma horizontal, su longitud estaba dado por el valor absoluto del coseno. O sea, era el valor absoluto de la abscisa, pero la abscisa de este punto era el coseno del arco. Entonces la longitud del segmento horizontal es valor absoluto del coseno. ¿Está bien? Ahora, y la longitud del segmento vertical, ¿quién es ese segmento vertical, profe? El de acá, este que estoy tratando. Su longitud de esto estaba dado por el valor absoluto del seno. Así de sencillo, ya está. Pero este segmento vertical de acá es el mismo que OB, pues. Por eso es que de forma directa acá OB se ha colocado valor absoluto del seno. Ahora, como ya Y desde aquí hacia acá, y ya te habíamos explicado que estos tres tienen la misma longitud, entonces acá también es valor absoluto de coseno y valor absoluto de coseno. Y listo. Ya tengo la base y ya tengo la altura. Entonces hallamos el área. Decimos que sea S unidades cuadradas el área de la región sombreada. Entonces el S ya sabes que sería la base, que sería 3 valor absoluto de coseno, por la altura que es el valor absoluto del seno. Y este producto sobre 2. ¿Listo? Ahora, con valor absoluto no lo vas a dejar, pues. Tienes que resolver el valor absoluto. Ya, entonces, cos teta, ¿en qué cuadrante está? Tercero. Entonces ahí el coseno y el seno son negativos. Eso es lo que tienes que recordar. Esto es negativo y esto es negativo. Entonces, cuando yo resuelvo el valor absoluto del coseno al ser negativo, queda menos coseno. Y al ser este negativo también queda como menos seno. Ahí está. Pero igual manera, seno menos por menos es más, pues. Se cancela el signo. Y ya, el signo lo cancelamos. Ese no es el detalle. Ahora, si yo lo dejo así como está, yo veo las alternativas y dice, profe, no hay alternativas. Algo no se coca. No, ya de acá utilizas identidades para que lo expreses como está aquí. Entonces, como yo veo que tengo seno por coseno, bueno, lo práctico es, profe, entonces lo que vamos a hacer es por 2 al numerador y por 2 al denominador para no alterar nada. Entonces, 2 seno por coseno me da seno del doble. Por el 3 y 2 y 2, 4. Entonces te queda 3 cuartos seno del doble. Y ahora sí me fijo y ya pues veo que está en la E, ¿no? Está en la E.
Entonces, por eso decimos, por lo tanto, el área de la región sombreada es, como es S unidades cuadradas, el S ya sabemos que es esto, 3/4 seno de 2 teta unidades cuadradas. Y que la respuesta es la E. Muy bien, no hay preguntas, quiere decir que todo está clarísimo. Nos vamos con el problema número 2. Dice, en un plato decorativo con forma circular de un decámetro, no, este es un decímetro, ¿no? De un decímetro de radio o decámetro. Pero a ver, acá está como decámetro, acá, bueno. Al final ya, bueno, de esto no nos basta. Vamos a basarnos en la parte numérica, ya, pues de repente la unidad de medida ha habido ahí un error de tipeo. En un plato decorativo con forma circular de una unidad, vamos a decirle, de radio, se desea pintar una superficie con forma de la región sombreada. Ya, entonces este es como un boomerang. ¿Cómo se representa en la figura y el área de dicha región pintada? Entonces, si partimos con la idea que dimos, dice, profe, ¿cómo se puede? Entonces, en algunos casos ya utilizas tus ideas de hallar área, pues lo llevas en geometría. Lógico también. Tienes que trazar esto de aquí. Cuando trazas esto, el boomerang tú lo divides en dos regiones. Este triángulo de aquí y este triángulo de acá. Ahí está. Tienes dos regiones, ¿no? Ahora, para estos triángulos que están acá, las áreas de estos triángulos vas a hacer la clásica base por altura sobre 2. Entonces, mira, para este triángulo vas a tomar como base a este, pues, que está sobre el eje X, y ya sabes que eso es una unidad. Entonces, la altura para ese estaría trazado desde aquí, que es justamente el punto extremo del arco. Entonces ya sabes que esta longitud es el valor absoluto del seno. Profe, y para el otro, igual manera, vas a tomar como base a este de aquí, y su altura, también como es un triángulo obtuso, sería este de acá. Esta es la altura. Ahí está. Y esta altura, al ser un segmento horizontal, estaría dado por el valor absoluto del coseno. Y esto es lo que está acá, lo que ya te expliqué. Ahí está, esto es 1, su altura, valor absoluto del seno, porque sale del punto extremo del arco, que es justamente acá. Y la horizontal sería el valor absoluto del coseno. Ya está. Que sería la altura para este. Y entonces, hallamos, esto está en decámetros, ¿de acuerdo? Que no. Entonces, el área es A más B. Entonces, primero hallamos el A, o el B, no importa. Al final, lo importante es sumar ambos. Entonces, el de acá sería 1 por el valor absoluto del seno sobre 2. A ver, acá hay un error de tipeo. Vamos a correrlo. Ahí está, uno es seno, es el valor absoluto del seno por 1 sobre 2, y el otro es el valor absoluto del coseno, es la altura por la base sobre 2. Ahora, como en este caso, eh, ambos están sobre 2, estos son homogéneos, sumo,
Y además voy a resolver el valor absoluto. Ahora, θ está en el segundo cuadrante, ¿no? Bueno, para ir de acuerdo a lo que está acá, entonces este era el seno. Este era el seno. Entonces de aquí, como θ está en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Coseno es negativo, pero el seno es positivo. Por lo tanto, esto me quedaría como menos coseno de θ cuando resuelvo el valor absoluto y este me quedaría simplemente seno de θ. Realizo la suma y esto sería seno menos coseno sobre 2. Ya está. Está así, veamos pues, seno menos coseno sobre 2 significa que esté multiplicado por 0,5. Efectivamente, ya no tengo que hacer nada más. Entonces, por eso decimos, por lo tanto, el área de la región sombreada, 0,5 por seno menos coseno de K metros cuadrados. Bueno, no, como habla de un plato, no debe ser de K metros, debe ser decímetros, ¿no? Ya, pero nos basamos en la parte numérica. Vamos con el problema 3. A ver, nos dice, en la figura C es la circunferencia trigonométrica y me dice si debe de ser S unidades cuadradas, es el área de la región, ¿no? Porque no creo que o S al cuadrado, no, hubo mucho que sea S al cuadrado, debe ser S unidades cuadradas, es el área de la región limitada por el cuadrilátero P, M, N, O. Hay el valor de 2 veces S. Bien, entonces vemos que esto es un trapecio, y es un trapecio rectángulo incluso. Entonces, para hallar el área de un trapecio necesito ambas bases y la altura, que en este caso es el MN. Pero este MN ya se conoce, ¿no? Porque el MN es justamente desde O hacia A, que es el radio. Por lo tanto, es 1. Muy bien, entonces expresamos las bases, que es lo que yo requiero en este caso. Vamos por acá. Como vemos que este es el punto extremo del arco alfa y este es el radio que ya está prolongado y está intersectando en P a esta recta que es tangente a la CT en el origen de arco. Entonces, de acuerdo a lo explicado en teoría, esta longitud está dado por el valor absoluto de la tangente del arco alfa. Ya está, ya tengo entonces esto. Ahora necesito ON para conocer también a M y ya de esto completo las bases. Me fijo que este es el punto extremo del arco θ. Como ya habíamos mencionado en un ejercicio anterior, este segmento vertical de aquí, trazado a ese punto extremo de acá, sería el valor absoluto del seno. ¿Así? Entonces, por lo tanto, este ON también es el valor absoluto del seno. Y lo mismo acá, este es el valor absoluto del seno. Listo, entonces ya tengo todo para hallar el área. Entonces, si S unidades cuadradas es el área de la región, de la región del cuadrilátero, que es un trapecio rectángulo, entonces el S se halla así. Base mayor que tangente de valor absoluto de la tangente más valor absoluto del seno más
la otra base, que es esta, valor absoluto de seno, sobre 2 por la altura, que en este caso su altura es 1. ¿Está? Entonces, de aquí voy resolviendo, queda valor absoluto de tangente, como tengo dos valores absolutos de seno, serían 2 valores absolutos de seno. Y hay que resolver ahora los valores absolutos. Mucho cuidado, teta está en el tercer cuadrante, por lo tanto ahí el seno es negativo, alfa está en el primer cuadrante, por lo tanto la tangente de alfa es positiva. Entonces esto queda así, tangente de alfa acá, y como es seno negativo, esto queda menos seno por 2, menos 2 seno, dividido entre 2. Nos piden dos veces el S, como S es igual a esto, bueno, pues por 2 ya sería tangente de alfa menos 2 seno de teta, que es la D. La tangente salió de lo que hemos explicado en la teoría, y recuerdas, como mencionaba, este es el punto extremo del arco, alfa. Si yo prolongaba el radio que contiene el punto extremo del arco e interceptaba en un punto a esta recta tangente a la que tenga el origen de arco, entonces la longitud desde A hacia P, esta vertical de acá, era el valor absoluto de la tangente de este arco alfa, ¿no? Eso lo explicamos en la parte teórica. Muy bien, vamos ahora al ejercicio, el problema 4, que nos dice: un agricultor posee un extenso terreno con forma circular, cuyo radio mide 1 kilómetro. ¿Cómo se representa en la figura? Si la región triangular AMN representa la zona donde se cría vacas, cerdos y carneros, y además sabemos que AM, este AM de aquí, es paralelo a ON, que es este de acá. Entonces, al ser paralelos, bueno, acá esto es 90. Entonces estamos hablando aquí, 90 aquí y 90 acá, ¿no? O sea, es un rectángulo. Hay el área de dicha superficie, el área de este triángulo. Entonces, lo lógico para hallar el área de este triángulo es conseguir AM y NM. Pero el NM ya lo tengo. Este NM es lo mismo que OA, es 1. Necesito AM. Pero este AM de aquí es lo mismo que este NO de acá. Por lo tanto, veo yo que este NO lo voy a poder hallar aquí. Entonces entendamos que este triángulo ANO con el triángulo A hacia este punto y hacia acá son en este caso semejantes. Entonces la idea también aquí es utilizar semejanza de triángulo, pues usar una razón trigonométrica.
Muy bien. ¿Qué más debo de darme cuenta yo aquí? Lo siguiente. Ya habíamos dicho que como esta es una cuerda perpendicular al diámetro, entonces este es punto medio. Entonces este y este son de igual longitud. Entonces comenzamos a completar los lados acá para utilizar la semejanza y poder hallar lo que es el NO. Este NO que yo necesito lo voy a llamar 1, H. H. Ya sabemos que de O hacia A es 1. Ahora, desde P, que es el punto extremo del arco teta, porque teta sale de aquí y termina aquí, voy a hallar la longitud de este segmento vertical. Así, de este de aquí. Aquí 90. Entonces, esta longitud, tú sabes, está dado por el valor absoluto del seno. Así, valor absoluto del seno. Ahora, como este y este tienen igual longitud, ¿no? Porque ya lo hemos señalado, entonces el de acá también es valor absoluto del seno. Porque estamos hablando de longitud, no estamos hablando de coordenadas para que le cambies de signo. Porque algunos dicen, profe, este está acá abajo, pero entonces acá arriba pasa por menos. Eso es cuando estás hablando de las coordenadas de un punto, no cuando estás hablando de longitud. Mucho cuidado. En longitud la longitud es lo mismo en cualquier cuadrante, no importa eso, porque longitud es, ya sabes lo que es una longitud, una medición que has hecho respecto a un sistema de medidas, ¿no? Ya. Entonces, como desde aquí hasta acá es el valor absoluto del seno, entonces esto también es valor absoluto del seno porque este y este tienen la misma longitud. Entonces acá está valor absoluto del seno. Ahora, lo que también voy a conseguir es la longitud del segmento horizontal, este de aquí. Y esta longitud, ya sabes que como sale del punto extremo del arco, esto está dado por el valor absoluto del coseno. Por lo tanto, si este es valor absoluto del coseno, esto también es valor absoluto del coseno. Y ahora sí. Profe, ¿de dónde sale ese ángulo alfa? Te dije que lo puedes trabajar como semejanza o como razón trigonométrica. ¿Ok? Entonces, como estamos en trigo, evitamos hablar de semejanza y utilizo razón trigonométrica. Entonces, mira, yo calculo la tangente de alfa en este triángulo y es h sobre 1. Esta es acá, tangente de alfa es h sobre 1. Y si calculo la tangente de alfa en el triángulo más grande, la tangente sería valor absoluto del seno, que es este cateto opuesto, sobre este cateto adyacente, que es en este caso 1 más el valor absoluto del coseno, que es lo que está acá, 1 más el valor absoluto del coseno. ¿Ya? Entonces estos dos son iguales. Por lo tanto, h entre 1 es h y ya tengo el valor de h. Ahora, tengo que resolver los valores absolutos, obviamente. Como teta está en el tercer cuadrante, el seno ahí es negativo. Y el coseno también, ¿no? Eso es lo que entonces, valor absoluto del seno, como seno es negativo, esto te queda menos seno. Coseno negativo, te queda menos coseno. Entonces este es el h menos seno sobre 1 menos. Pero este signo menos de acá lo puedo también multiplicar en el denominador para que me quede como coseno menos 1, ¿no? También lo puedes hacer de esa forma. Ya, entonces ahora sí voy a hallar el área. Y ahí el h era esto. Entonces el área es h por 1 sobre 2. Ya, pues reemplazo el h es este de acá, pero este signo menos ya lo multiplicamos al denominador, por eso está como seno y acá como coseno de teta menos 1 y sobre 2. Ahí está. Entonces este es el área. Entonces comparas y obviamente esto te queda en kilómetros cuadrados porque el radio está en kilómetros y es la A. Listo.
Siguiente problema. A ver, la 5 nos dice que en la figura se representa el logo circular de la empresa de automóviles Royal Bahía, cuyo radio mide 18 centímetros y me dice, si se han colocado varillas de aluminio formando triángulos equiláteros, en este caso ABC y MNP, haya la longitud total de todas las varillas sin repetir. Ya. Entonces, lo primero que tú puedes decir, profe, el radio no es 1, sino es 18. Entonces, no es una circunferencia trigonométrica. Es lo primero que te podría decir, ¿no? No cumple. Entonces, pero cualquier circunferencia que esté ubicada su centro en el origen de coordenadas, lo podemos ver como una circunferencia trigonométrica. ¿Cómo así? O su radio es 18 centímetros. Yo lo único que voy a hacer es un cambio de variable. Este 18 centímetros yo lo voy a llamar una unidad. Entonces, mi circunferencia, todo lo que yo halle dentro de esa circunferencia va a quedar en unidades. Si hallo el área, va a quedar en unidades cuadradas. Si hay una longitud, va a quedar en unidades. ¿Está bien? Porque yo he hecho ese cambio de variable. Es como que hubiera creado una nueva unidad de medida, algo así. Entonces ya luego, con la equivalencia, si yo hallo la longitud aquí debe estar en unidades, ya lo voy a multiplicar por 18 centímetros para poder llevarlo a centímetros. ¿Está bien? Entonces, ya no me preocupo, ya esto es una circunferencia de radio en unidad, recordando que una unidad equivale a 18 centímetros. Ya, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, mira, plantearme y decir, ¿cómo voy a hallar la longitud de todas estas varillas? Entonces yo tengo que hallar a B, BC y AC. Pero basta que haya uno nomás, porque al ser equilátero, AB, BC y AC son lo mismo. Ahora, MN, NP y PM también es un triángulo equilátero. Entonces tengo que hallar uno de sus lados nomás, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, entonces, a ver, para seguir el proceso acá, se expresa lo que es en este caso AB. Ahora, de acuerdo también a lo que es en este caso la simetría que existe, estos lados llegan a ser los mismos, ¿no? A ver, eh, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vamos a analizarlo. Como este O de aquí es el centro y eh, bueno, no está directamente sobre los extremos, ¿no? No está directamente sobre los... Ya, a ver. Pero bueno, por los ángulos podemos decir que sí es así, pues, ¿no? Ya, a ver, con los ángulos, pues, hay que rellenar todo esto, pues se va a ver muy borroso. 60. ¿No? Como son triángulos equiláteros, ya, pues todo esto es 60. Acá también es 60. Acá va a ser 60. Ya. Y acá ya sabes que es 30-30. O sea, también es 60. Ya, o sea que en otras palabras, eh, nosotros tenemos que, digamos, esto de aquí, este pequeñito de aquí, es lo mismo que, a lo mejor ¿no? Así, este de acá, con este de acá, y todo este de acá, llegan a ser lo mismo. Ahora, lo que también sabemos es que aquí es punto medio, ¿no? Por lo tanto, desde aquí hacia acá es lo mismo que de acá hacia acá, ¿no? Es lo mismo. O sea que esto de acá es como si fuera una mediatriz, ¿no? Mediatriz. Ya, entonces, eh,
¿Qué más podemos notar acá? Puedo yo notar que este NM es paralelo, pues en este caso con este AB, ¿no? Por los ángulos de 60 a 60, ¿no? Y lo mismo aquí, este de aquí es paralelo también con este de aquí. Entonces, se entiende también que este pedacito de aquí, yo lo llamo punto, coincide con este pedacito de aquí, que yo también lo voy a llamar punto. Entonces, por lo tanto, si la longitud de este lado está como un punto gusano y la longitud de P hacia M es punto gusano. Entonces, al final, los triángulos equiláteros son congruentes, ¿no? Son congruentes, o sea, sus lados son los mismos. Entonces, ya esto es lo de menos, ¿no? Eso es algo que geométricamente tú te puedes dar cuenta, hacer los detalles, ¿no? Para no estar ahí de repente haciéndolo tan engorroso el gráfico. Eso es por lo mismo también que todo aquí es simétrico, por lo que están a la misma altura y todo, ¿no? Todo eso se cumple. Ya listo, entonces basta que yo halle uno de los lados nada más y ya lo tengo, ya todo listo. ¿Está bien? Ya, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, como este es el punto extremo del arco teta y desde acá está saliendo, mira, un segmento horizontal que está de esta forma, porque acá es 90. Entonces nosotros entendemos lo siguiente, que si yo trazo este segmento vertical de aquí hacia acá, 90, este segmento vertical, su longitud es valor absoluto del seno. Así, valor absoluto del seno. ¿Qué es lo que está aquí? Pero esto está quedando en unidades. No nos olvidemos porque hemos hecho el cambio de variable. Todo está en este de acá, hacia acá es valor absoluto del seno. Ahora, análogo es aquí. Yo trazo de acá el segmento vertical del punto extremo del arco alfa. Aquí está. Y este segmento vertical es valor absoluto del seno. Así. Profe, ¿esto qué quiere decir? Mira, esto quiere decir lo siguiente. Para este triángulo ABC, yo lo dibujo momentáneamente aquí. Así. Lo que acabo de obtener es su altura. La altura lo acabo de hallar. Desde aquí hasta acá. Esto es lo que yo acabo de hallar. Esto. ¿Por qué? Porque la altura es desde B hasta aquí, ¿no? Este ya sabes que este es A, este es B y este es C. Desde B hasta acá es valor absoluto del seno de teta y desde aquí hasta acá es el valor absoluto del seno de alfa. Unidades. Entonces, la altura es la suma de estos dos valores absolutos. Ya. Pero como teta está en el segundo cuadrante, el seno es positivo, por lo tanto ahí me va quedando seno de teta. Como alfa está en el cuarto cuadrante, el seno de alfa es negativo y su valor absoluto queda menos seno de alfa. Entonces la altura en unidades quedó así. Pero como estás en un triángulo equilátero, aquí es 60 y aquí tienes 30, ¿sí o no? Ya, pues entonces tú ya sabes que si tengo la altura, puedo hallar la hipotenusa, que es justamente el lado del triángulo, ¿no? Entonces en este caso va a ser así. Sería seno de teta menos seno de alfa por la cosecante de 60 unidades, de esta forma. Y cosecante de 60 claramente es 2 raíz de 3 sobre 3 por seno menos seno y en unidades. Y eso sería el AB. Es lo que ya está escrito aquí. Queda. Entonces ya tengo el lado. Muy bien. Ahora mi estrategia es cómo voy a hallar la suma de las longitudes de las varillas. Entonces, una varilla es AB, otra varilla es BC, otra varilla es MN y otra varilla es NB. Entonces, hasta ahí tengo 4 varillas de igual longitud. 4. Ahora, luego falta la varilla C. Tengo 5 varillas. Ya. Pero de estas 5 varillas, si yo le añado la varilla BM, hay un detalle, que he contabilizado a MC 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que haría? Sería la longitud de todas las varillas son
6 varías AB, porque AB es lo mismo que BC, que MN, que NB, ¿no? 6 varías y restándole MC. Entonces esto es lo que vamos a colocar acá. Entonces la longitud, ya esto lo voy a borrar porque esto solamente fue de ayuda. Ya sabemos por qué. Entonces la longitud de todas las varillas es 6 veces AB, mira, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente de B hacia M6. Pero en este cuando lo cuento de esa manera, el MC lo he contado 2 veces porque de A a C fue una vez y de B hacia M ahí conté MC otra vez, pero ya el MC solo lo debo de contar una sola vez, ¿no? Entonces le resto MC. Entonces eso sería la longitud total, pues, que es lo que necesito. Y ahora, el AB, pues ya lo conozco, ¿no? Ahora, yo necesito lo que es el MC, que es este de aquí. Profe, ¿y este de dónde salió? Ya, pues entonces esto es análogo, mira. El MC, de lo que yo te mostré aquí, este MC es lo mismo que MO, ¿no? Es lo mismo que esto es un triángulo pequeño equilátero también. Ya, entonces como yo ya tengo la altura, esta altura de aquí, me quedó valor absoluto seno de alfa. Entonces el igual, este de aquí, el MO, que es lo mismo que MC, vamos a escribirlo aquí, el MC es lo mismo que el MO, y el MO, al estar en este triángulo de acá, sería el valor absoluto del seno de alfa, que es la altura, multiplicado por la cosecante de 60. Cosecante de 60 y en unidades. Ya, la cosecante de 60 ya sabes que es 2 raíz de 3 sobre 3. Y el valor absoluto del seno de alfa es seno de menos seno de alfa. Entonces ya tengo MC. Ya, entonces ahora sí voy a reemplazar lo que ya tengo, ¿no? Entonces, 6 veces AB, esto por 6. Quedaría 6 seno de teta menos 6 seno de alfa. Ahí está. Y luego le tengo que restar MC menos MC, o sea, menos, pero ya menos y menos es más. Entonces quedaría seno de alfa. ¿Y qué pasó con 2 raíz de 3 sobre 3? Ya está factorizado aquí. Entonces, eso es lo que queda. Entonces, menos 6 seno de alfa con seno de alfa te queda menos 5 seno de alfa, que es lo que queda. Y esto en unidades. Pero recuerda que las unidades equivalen a 18 centímetros. Entonces, este número lo tengo que multiplicar por 18. Entonces, acá tercia, tercia, acá te queda 6. 6 por 2, 12. 12 raíz de 3. 12 raíz de 3 por 6 seno de teta menos 5 seno de alfa y ya quedó en centímetros. Entonces, la respuesta sería la D, lo que está aquí. Continuemos. A ver, ¿qué dice el problema 6? Se realiza una encuesta a una muestra de 10.000 personas sobre el conocimiento del uso de la mascarilla para prevención de la influenza. Los resultados están representados en el cuadro. ¿Usted usa mascarilla? Sí, A por ciento. No, C por ciento. No opina, B por ciento. Si A es el máximo y B el mínimo valor de la siguiente expresión, donde teta es mayor o igual que pi cuartos, menor o igual que pi medio,
¿Cuántas personas no usan mascarilla? Bueno, los que no son mascarilla sería el C%, pero todo eso suma el 100%, se suma, ¿no? Entonces, si conozco A y B, ya conozco C. Ya, entonces, ¿cuál es la idea para analizar el valor de una expresión? Es siempre reducirlo todo a una razón trigonométrica, nada más. O sea, que dependa todo de coseno, o todo de seno, o todo de tangente, o dependiendo de qué razón trigonométrica se pueda reducir. Entonces, yo recuerdo que esto te enseñé en la semana 8, lo colocamos como una identidad, incluso luego, que seno más coseno yo lo podía expresar, en este caso, como raíz de 2 seno del ángulo más pi cuarto, ¿no? Se puede expresar de esa manera. Y lo puedes elevar al cuadrado. Lo puedes elevar al cuadrado y ahí ya lo tienes todo en seno. Eso sería una forma de hacerlo. Veo que acá han tomado otra opción. ¿Y cuál es la otra opción, profe? Han resuelto el binomio al cuadrado. Entonces, cuando resuelven a esto lo llamamos P, ¿no? Otra forma equivalente es elevar al cuadrado. Tú elevas al cuadrado, tú tienes ahí seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más 2 veces el producto de seno por coseno. Que es lo que vemos aquí. Ahí está. Y todo esto luego más 2. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, más 2, 3, que es lo que está acá. 2 seno por coseno es seno del doble. Entonces de acá también, al final todo se redujo a una sola razón trigonométrica, que es seno. También. Ya, entonces, siguiente paso. Para ver cómo varía esto, yo tengo que saber cómo varía el argumento acá, que es 2 teta. Para eso me están dando la variación de teta, que está acá, de pi cuartos a pi medios. Entonces multiplico por 2, acá queda pi medios y acá queda pi. Por eso es lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo varía el valor del seno de 2 teta? Cuando el 2 teta es mayor o igual que pi medios, menor o igual que pi. Entonces, el seno toma valores de 0 a 1, pero ya esto lo puedes corroborar con la CT. Ya, bueno, como es algo sencillo, o sea, de hecho, pero acá te lo explico, yo lo dibujo, tranquilo, para que todos lo tengan claro. ¿Cuál es el paso que tienes que seguir? Representa siempre tu circunferencia trigonométrica, ¿no? Entonces, esta es la circunferencia trigonométrica, ahí es. Vas a ubicar los extremos del intervalo como arco. Pi medios, cerrado, dice, entonces lo pintas. Pi medios. Pi cerrado también lo pintas, ahí está, eso significa que va a tomar el valor. Entonces, el arco va por acá, ¿sí? Mayor que pi medios, mayor igual, menor igual. Ahora, recuerda que los valores del seno, bueno, eso una vez lo hacemos, ya después no es necesario estar dibujando las flechitas porque solo quita tiempo. Ya cuando conoces cómo funciona esto, no es necesario hacer las flechitas. Entonces, los valores del seno se reflejaban en una recta o vertical, así, ¿no? Cuando ya sabes que aquí, entonces, mira, todos los valores del seno van así de manera horizontal. Acá, así, todos estos están acá así, ahí, por aquí y hasta aquí. Ahí está. Entonces, tiene un mínimo valor que es acá, seno de pi es 0, y un máximo valor, seno de pi medios 1. Entonces, ahí quedó variando el seno. En este caso de 2 teta, porque es el 2 teta que estamos viendo. Entonces, por eso está acá, seno de 2 teta mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Ahora, acá dice más 3 y luego por 2. Entonces yo le sumo 3, acá queda 3 y acá 4. Por 2, 6 y 8. Entonces mayor o igual que 6, menor o igual que 8. Y ya está. Listo. Entonces quiere decir que A es el máximo, A es 8, B es el mínimo, B es 6.
Entonces de aquí A es 8, 8%, B es 6, 6%. Entonces, estamos hablando de un 100%, pues ya es 14, entonces este sería 86, ¿no? Ahí está. Completamos acá, este es 86%. Sacamos el 86% de 10.000, que es el total. Este es dos ceros nomás cancelan. Oh, ahí parece que así. Y ya pues queda 86 con dos ceros, ¿no? Que es 8.600. Y la respuesta es la A. Listo. No, 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 no siempre funciona así. Ten mucho cuidado. Eso solo funciona cuando la función es creciente, de que aplicar la función y se mantenga, ¿no? Porque ten cuidado porque de pi medios a pi la función decrece. Entonces, cuando la función decrece, el sentido de la desigualdad cambia. Pero tampoco puedes hacerlo eso porque a veces el intervalo donde te dan, a veces la función crece, decrece o decrece y luego crece. Entonces no es muy conveniente en el caso del seno y el coseno usar eso de funciones crecientes y decrecientes, ¿ya? Porque justamente lo que acabo de mencionar, que hace ese comportamiento la función. Entonces lo más recomendable es usar la circunferencia trigonométrica. Para el caso de la tangente, ahí sí se puede hacer directo porque la tangente es una función creciente en cada intervalo donde está definido. Ahí sí se puede hacer lo que dices en este caso, ahí. A ver, veamos el problema 7. Dice, el propietario de una casa desea colocar una ventana de vidrio de forma rectangular cuyas dimensiones son 2A tercios más 1 metros de largo y 3A menos 7 metros de ancho, donde A es el máximo valor de esta expresión. Por ejemplo, es 2 raíz de 3 coseno de X y X varía de pi sexto a 11 pi sexto. Entonces acá hay que tener cuidado, pues, ¿no? Porque de pi sextos hasta 11 pi sextos, la función coseno va decreciente, luego ¿no? Sigue así, luego vuelve a crecer. Entonces, para eso mejor CT. Entonces yo tengo que ver cómo varía coseno de X, pero ya sé cómo varía X, pues acá. Entonces veamos si nos han dado acá la CT, para yo ya no dibujarlo. Bueno, no nos han dado porque ya el que maneja esto mentalmente lo puedes hacer incluso sin necesidad de dibujar, solo en tu mente haces el esquema y ya está. Entonces aquí ya está mi CT. ¿Cuál era el primer paso? Representar los extremos del arco. Bisectos. Trata de ser lo más exacto posible. No voy a colocar bisectos por acá, pues, ¿no? Bisectos como es 30, eso debe estar por aquí. Menor que 45, ¿no? Por acá más o menos. ¿No? Mientras más exacto hagas tu gráfica, mejor va a ser para ti. Y 11 bisectos, entonces mira, el arco va así, porque el 11 pi sextos, eso está en el cuarto cuadrante, o sea, al final el X hace todo este recorrido de aquí, ¿no? Hasta que llega acá. Ah, y aquí también tener cuidado, el 11 pi sextos está aquí, 11 veces pi sextos, ¿ves? Así, hasta aquí, todo esto, todo es lo que asume. Entonces los valores de coseno ya sabes que va así, llega acá, así,
Bueno, ahí sí, si eres una persona de paciencia, puedes hacer esto. Bueno, igual yo estoy explicando, lo tengo, mi deber es hacerlo. Y ahí está, ¿no? Ahí están los valores del coseno, hasta aquí. Y para representar los valores del coseno, eh, tengo que usar una recta horizontal. Aquí. Y estos valores del coseno, recuerdan, y van reflejándose, ¿no? De esta manera. Aquí, ahí, así, llega por acá, se va hacia acá, así, aquí, así y así. Y luego, de acá no pasa porque nuevamente vuelve a crecer, así, va por acá, así, date cuenta, nuevamente por aquí, mira, luego por aquí. Y 11 pisectos es simétrico a pisectos, pues, ¿no? Porque desde acá sumo pisectos, obtengo pisectos, 0 más pisectos, y acá a 2pi le resto pisectos y obtengo 11 pisectos, o sea, son simétricos, o sea, el valor de 11 pisectos es lo mismo, el coseno del 11 pisectos es lo mismo que en este caso, que el coseno de pisectos, es lo mismo, tienen el mismo valor ahí, ahí está. Ya, entonces, el coseno varía desde acá, desde aquí, está variando el coseno hasta aquí, nada más. Entonces acá es -1, ¿no? Coseno de pi, ya se reconoce, es -1. Y ahora, ¿quién está limitando por aquí? En pi secto o en 11 pi sectos, toman el mismo valor. Si no sabes que toman el mismo valor, lo calculas por separado. Coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, es lo que voy a escribir aquí. ¿Ya está? No llega hasta 1, date cuenta, porque llegue hasta 1, tendría en este caso que llegar hasta 0, pero no llega hasta 0, llega hasta aquí, ¿no? Ahí, nada más. Hasta ahí nada más llega, ¿no? Pero cuidado. Entonces, el coseno de x varía de -1 hasta raíz de 3 sobre 2. Entonces, cerrado en ambos porque están tomando pi sextos y en pi, ¿no? Entonces, desde -1 hasta raíz de 3 sobre 2. Y acá dice 2 raíz de 3 coseno. Entonces, hay que multiplicar por 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 es positivo, entonces menos 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 coseno y 2 raíz de 3 aquí, te queda 3. Muy bien, ¿quién era máximo valor? Entonces el A es 3. Ya, pues como A es 3, rectangular, ¿no? Entonces ya pues reemplazamos, esto te queda acá, 2 más 1, 3, y aquí te va a quedar 2, 3 y 2. 3 y 2 sería 5 y 10 al final, porque dice perímetro, pues, ¿no? Eso es lo más sencillo, pues, ¿no? Dibujaste el triángulo y el largo te quedó 3 metros y el ancho te está quedando 2 metros. El perímetro está al ojo, pues sale 10 metros. La respuesta es la E.
Muy bien, veamos el problema 8. En una ciudad de Países Bajos se instalará un aerogenerador, como se representa en la figura. Las palas giran en sentido antihorario y con velocidad angular de beta radianes por segundo, y donde beta es mayor que 6pi sobre 29 y menor que 7pi sobre 29. Si en un instante la punta de la pala A se encuentra en su posición más alta, hay la altura a la que se encontrará dicha punta respecto al suelo y después de haber transcurrido 14,5 segundos. Ya, bueno, entonces en este caso me están dando la velocidad angular, quiere decir que recorre beta radianes por segundo, es lo que me está diciendo. Entonces eso quiere decir que por cada segundo este punto A va a describir un ángulo central de beta radianes, ¿no? Es lo que sabemos. ¿Y quién es este beta? Este beta es un valor comprendido entre 6pi sobre 29 y 7pi sobre 29. Eso es lo que sabemos. Entonces, en 14,5 segundos, yo tengo que multiplicar por 14,5 para saber entonces dónde está variando este ángulo de giro. Entonces, a ver, veamos aquí la gráfica de esta manera. Entonces, como el beta está tomando valores de 6pi sobre 29 a 7pi sobre 29, y esta es la velocidad angular, entonces en este tiempo, repito, queremos saber qué ángulo estaría describiendo el punto A. Entonces el ángulo que describiría sería 14,5 por beta. Ese es el ángulo que va en radianes, obviamente. Ya, esto es lo que está aquí. Pero este 14,5 por beta debe de estar variando en un intervalo porque beta está variando aquí. Entonces, como beta está variando acá, yo esto lo multiplico por 14,5. 14,5 ya sabemos que es 29 medios. Entonces, esto por 29 medios nos va a resultar 3pi. Y esto por 29 medios nos queda 7pi medios. Profe, ¿eso qué quiere decir? Ya, entonces quiere decir que como inicialmente el punto A estaba aquí, ¿no? Entonces yo desde aquí voy a contabilizar 3pi. Desde acá voy a contabilizar 3pi, 7pi medio, ¿no? Entonces 3pi, entonces desde aquí avanzo, doy una vuelta completa hasta aquí, es 2pi. Hasta acá es 2pi. Le sumo un pi, entonces llegaría hasta aquí, que es 3pi. Entonces aquí sería este extremo de acá, ¿no? Porque recuerda que el punto A estaba acá. Entonces si a A yo le sumo 3pi, si primero a A le sumo 2pi, estaría aquí. Si le sumo 3pi, llegaría hasta aquí el A. Hasta aquí. Hasta aquí estaría ubicado supuestamente A. Pero no está ahí porque el ángulo de aquí es mayor que 3pi incluso. Entonces debe estar aquí, por acá. Y menor que 7pi medios, dice, ¿no? Entonces este de acá. Entonces eso quiere decir que a este ángulo A, que es el que está aquí, ¿no? Al punto A, perdón, es lo que está aquí, 7pi medios, entonces eso sería, pues 7pi medios equivale obviamente a 3pi más pi medio, ¿no? Entonces ya sabes que 3pi está hasta acá. Como A está ubicado aquí, ¿no? En este caso, A estaría en pi medio, ¿no? En pi medio. Entonces, si nosotros queremos saber dónde va a estar variando el A, en qué cuadrante va a estar el A, entonces como en la velocidad angular, que es beta radianes por segundo, en este tiempo estaría recorriendo este arco, desde 3pi hasta 7pi medios. Entonces, como A está en pi medios, yo le sumo pues a este 3pi, entonces cuando yo le sumo 3pi, caería aquí, hasta aquí, hasta aquí, pero ahí lo dejo abierto, porque en este caso el 3pi no lo tomo. Y a este pi medios le sumo, en este caso 7pi medios, que me va a resultar 4pi, ¿no? Entonces eso estaría ubicado acá. Entonces eso quiere decir que A debe de ser un punto en este cuadrante, ¿no? Porque el arco que ha avanzado A es un arco comprendido entre 3pi
y 7 pi medios, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces a la yo lo voy a ubicar en algún punto por aquí y vamos a suponer que llegó hasta acá. ¿Está bien? Ahora, como el radio, porque cuando ha girado esta paleta forma un círculo y el centro, que está aquí, va a ser mi origen de coordenadas. Yo lo quiero ver como una circunferencia trigonométrica. Entonces, como el radio es 8 decámetros, yo voy a hacer el cambio de que 8 decámetros sea una unidad, que es lo que está aquí, para verlo como una circunferencia trigonométrica. Entonces, yo quiero verlo como un arco que finaliza aquí. Entonces, como desde aquí hasta acá es pi medios, y desde aquí hasta llegar hasta acá ha avanzado este arco de acá, 14,5 beta. Entonces, el arco desde aquí hasta aquí sería pi medios sumado con 14,5 beta. Entonces, este arco origina aquí y finaliza aquí. Y en base a esto, voy a encontrar a qué altura está respecto al suelo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar CA. Como este CA sale del punto extremo del arco, es el valor absoluto del seno. Entonces, por eso está acá, valor absoluto del seno del arco pi medios más 14,5 beta. Y esto es unidad. Ahora, ya sabes que hay que resolver este valor absoluto, pero lo hacemos luego. Ahora, desde aquí hasta aquí, que es lo que nosotros conocemos, está dado por esto. Ahora, desde el eje X, ¿quién es el eje X? El eje X es este de aquí, el de acá. Queremos saber qué distancia hay justamente hasta el suelo, pero en unidades. ¿Ya? Entonces, desde acá sabemos que esto es 12 decámetros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 12 decámetros en unidades equivalen a 3 medios de unidades. ¿Y cómo sacamos eso, profe? De aquí, pues, ¿no? Tú lo verificas rápidamente. Si yo multiplico acá por 3 medios, acá me queda 12 decámetros, equivalen a 3 medios de unidades. Entonces, desde aquí hasta acá, hasta el suelo, es 3 medios de unidades. Por lo tanto, la distancia o la altura a la que se encuentra respecto al suelo es h, sería la diferencia de 3 medios con este valor absoluto. Y esto es lo que escribimos aquí. El h es 3 medios menos el valor absoluto de unidad. Ahora resuelvo el valor absoluto. Como el arco está en el cuarto cuadrante, el seno es negativo. El seno, todo este seno es negativo. Entonces el valor absoluto queda por menos. Pero menos por este menos es más. Entonces quedaría 3 medios, 1,5. Y te va a quedar así. Más seno de pi medios más 14,5 beta. Así, ¿no? Y acá cerramos el corchete y recuerda que aquí está el 3 medios. Así. Pero acá hago reducción. Pi medios más un ángulo está en el segundo cuadrante y el seno ahí es positivo, pero cambia por su corrazón. Coseno y de 14,5 beta y todo esto en unidad. Ahora hago el retorno. Las unidades valían 8 decámetros, entonces esto por 8. ¿No? Entonces el 8 va a multiplicar 8 por 1,5, 2. 8 por coseno, 8 coseno y quedó en decámetro. Entonces esa es la altura en decámetro. Por lo tanto, la respuesta sería en este caso la alternativa A. Es lo que tenemos. Muy bien, jóvenes. Ya con eso concluimos. Presento las claves de los propuestos, que es lo que tenemos aquí. Muy bien. ¿Listo, jóvenes? Será hasta el siguiente miércoles. Que les vaya bien. Profesor, disculpe, las claves no aparecen. Ah, bueno, recién. Ahí está. ¿Ya se ven las claves? Sí, sí está. Gracias. Ya.
Ahora sí, jóvenes, me despido. Cuídense. Hasta el próximo miércoles. Chao, Hasta profe. luego, profesor, que dice.